Bienvenidos. El tema de hoy es muy oportuno y propicio para estas épocas. En septiembre del 2007, ¿qué digo? ¿Ves? El 7 de septiembre de 2024, les decía a los doctores, estoy nervioso. No estoy acostumbrado a tratar con médicos, sino con políticos. En septiembre 7 del 2024, fui a la clínica Guayaquil por la mañana para fijar la fecha de un cateterismo recomendado un mes atrás como urgente, que yo había demorado 30 días. El cardiólogo que me recibió preguntó, ¿cómo entró usted aquí? Caminando, le dije. Lo veo agitado, respondió. ¿Yo? No, así es mi respiración. Eso no es normal, me contestó, aunque usted lo ha normalizado. Con 86% de obstrucción en una arteria del corazón que le han encontrado en su examen de score calcio coronario, el cateterismo debe ser esta misma tarde, añadió. Le hice caso. Encontraron un 92% de obstrucción. El que me haya salvado se lo debo a Dios primero y a una cadena de médicos excepcionales que también podrían salvarles a ustedes la vida si creen no tener síntomas especialmente, o en realidad como yo los tienen, pero a ustedes como a mí nos parece normal, en este caso, respirar tan agitado. Ya no tengo 45 años, sino 69. Es como yo me justificaba y le respondía a mi entrenador de tenis. Ustedes pueden estar como yo. Y también salvarse como yo. Este programa es para eso. Vera a su manera. Llega gracias al auspicio de... Buenas noches. Hoy ustedes van a tener la oportunidad de escuchar cómo un ginecólogo, el doctor Bernardo Blum, de 64 años, creyó que no tenía nada en su corazón porque había corrido recién una maratón. Seguía con el surf y, como verán, es una persona delgada. Su hijo médico discrepó. Le pidió ir donde el cardiólogo. Acudió donde Luis Alberto Gómez. Y allí comenzó una historia que le salvó la vida y va a detallarla más adelante. Primero fueron a contarla a mi programa de radio. Los invité otra vez, 2 veces. Y entendí que ese podía ser mi caso también. Me hice el examen y, como oyeron, resulté peor. Hoy voy a contarles cómo me salvaron para que se animen ustedes por fin a examinarse. Y si tienen algo igual o parecido, salvarse también. Sé hasta ahora de 34 personas que lo han hecho. Puede haber miles entre ustedes igualmente. Me acompañarán esta noche, además de los doctores ya mencionados, los cardiólogos Landy Rodríguez, Fausto Heredia y Mónica Gilbert. Este es Vera a su manera. Un comunicador que desde 1975 ha sacudido la televisión con formatos y estilos polémicos, sin ocultar sus simpatías ni jactarse de objetividad, pues el periodismo de opinión siempre asume una posición. Bienvenidos a coincidir o discrepar con Vera a su manera. Opinión con propósito. Democracia. Esta es una deuda que yo tenía conmigo mismo y con ustedes, adicionalmente con los doctores que me oyeron mencionar, que tienen una predisposición a atender mejor y salvar más vidas de las que ya pude relatar. Como les dije, esta historia comenzó cuando el doctor Bernardo Blum fue a la radio con Luis Alberto Gómez, siendo él ginecólogo, no es cardiólogo, y contó que su hijo recién regresado a Estados Unidos, le dijo que, doctor, bienvenido. ¿Cómo estás, Carlos? Una vez más, es la tercera y creo que no me arrepiento ni siquiera de la primera vez que me llamaste. Porque tú cuentas 34, yo creo que con los Alberto contamos más pacientes. Un día, un amanecer, que es donde acostumbramos los corredores a salir, mi hijo me pide que me haga un examen de sangre, sencillo. ¿Pero por qué? Nunca me lo dijo.
¿No fue que te vio en la Obviamente, oreja una raya? él ya me había visto una raya oblicua en la oreja, que el término lo van a explicar mejor los cardiólogos, gracias a Dios aquí soy paciente. Me dio una raya en la oreja, pero no me lo dijo en ese momento. Me dijo, papá, hasta el examen. Por temor a que yo o lo rechace, lo cual lo iba a hacer, necio, o sencillamente me asuste. Me pidió el examen y es más, lo vi tardíamente, lo abrí a la semana. Y a la semana, viendo mi examen de sangre, elevado algunos parámetros relacionados a lo cardiológico, lo llamé a él y él automáticamente me dijo por qué me había pedido el examen, porque me había visto lo que llaman los cardiólogos signo de Frank, que lo explicarán que no es fidedigno, pero es una alarma de decir, chequéate. Okay. Automáticamente mi hijo se regresa de Salinas, lo llama a mi cardiólogo y lo pasa viendo y me regresan y me chequean en ese mismo día, similar a tu emergencia, y terminé con una obstrucción del calcio score, Luis Alberto, del 98% y con 3 stents que Fausto, gracias a Dios, lo conocí en ese momento, en esos días, con 3 stents, con una obstrucción casi total que no pudo, Fausto lo explicará, en su momento no pudo pasar el primero y el segundo intento del balón, que es lo que usan para destaparlo. Ok. Sin sintomatología. Yo ese día había corrido... Sin sintomatología. Cero sintomatología. No tenía agotamiento. ¿Hizo una maratón en Lima días antes? Unos 15 días antes. Y ese día había corrido 17, no recuerdo kilómetros. Y no sentía absolutamente... Por eso era mi necedad de poder entender, así sea médico, lo cual no aconsejo a nadie, cerrarse a que creer si uno está normal es cuando algo puede haber. Eso es lo extraordinario de esta experiencia y testimonio que felizmente Benny Bloom ha aceptado con esta, decir en verdad 3 veces. ¿Qué es ese signo de Franke? Que es una raya oblicua en la oreja. ¿Qué es? Bueno, anteriormente para nosotros como médicos poder definir que un paciente tenía una enfermedad, uno encontraba manifestaciones, digamos, en la cara o en el paciente mismo que se asociaban a enfermedad cardíaca. Y uno de los signos que con los años se quedó es el signo de Frank. Que ¿Cómo se escribe eso? ¿O cómo se dice? F-R-A-N-K, ¿cómo decía? Ya, Frank, ok. Sí. Y es un signo que se asoció a enfermedad cardíaca, que con el tiempo uno lo mantiene, pero para uno definir que un paciente realmente tiene enfermedad cardíaca, uno tiene que estratificar. ¿Y qué es estratificar? Categorizar el riesgo del paciente para tener una enfermedad aterosclerótica. Como lo dijo Benny estaba pasando por un momento un tanto complicado, que lo llevó a la emergencia varias veces por dolor de pecho. Por razones emocionales, afectivas. No necesariamente, porque ahí viene la suspicacia del asunto. Que él vino por dolor de pecho varias veces, hicimos enzimas, salían normales, pero sí sentía una molestia, un dolor que nos generaba preocupación. A ver, aquí una pregunta. Usted había perdido a su compañera de vida apenas un año antes. ¿Usted tenía a confundir esa opresión en el corazón con aquella? Probablemente sí porque Xiomara fallece un 4 de julio y un 19 de julio acudí a Luis Alberto, yo creyendo que me estaba dando un infarto, creyendo que algo me estaba pasando. Mis hijos me llevan a la clínica con Luis Alberto, me evalúan y no hubo un cambio en ese día y prácticamente sí, se puede decir que era un proceso emocional. Okay. Y esporádicamente daba este dolor no necesario. ¿Qué receta o qué hace usted, qué pide para no confundir lo emocional con lo que finalmente se detectó? El nivel de obstrucción de Benny, de lo que me cuenta, era superior al mío. ¿Qué examen hacen para detectar eso? En ese momento comenzamos a pedir unos marcadores de colesterol que nos indican que el riesgo que el paciente tiene es mucho mayor y que esa enfermedad puede estar silente. Para nosotros determinar eso, pedimos un examen de laboratorio en donde están todos estos colesteroles buenos, malos, y un colesterol que es genético, que se llama lipoproteína A, lo hemos hablado varias veces en la radio. Este colesterol, cuando está elevado, predispone a la persona a que genéticamente obstruya sus arterias de manera silente. Es por eso que, saliendo de esas 2 evaluaciones, porque fueron 2 atenciones en la emergencia por dolor de pecho en la noche con Benny, hicimos el tamizaje, que quiere decir la recategorización, y encontramos que, primero, tenía un marcador de colesterol elevado, segundo, en el score calcio coronario, que lo va a explicar Landy un poco más, voy a dar un resumen muy breve,
El colesterol, la molécula de colesterol, al depositarse en la arteria, primero es muy espumosa, es como una gelatina. Y a medida que pasa el tiempo se calcifica. Uno no debería tener calcio en la región del corazón, porque es un tejido como hueso. ¿Qué nivel de obstrucción apareció ahí? En el primer examen de calcio apareció muy alto el calcio alrededor de una arteria muy importante, que es la arteria más importante del corazón. ¿Ya? Y con eso tomamos la decisión de hacer la angiotomografía, que ahí sí uno puede ver el porcentaje de obstrucción. Ya. Y el porcentaje de obstrucción arrojó un valor bastante alto que habla de severidad por encima del 80%. El score calcio coronario fue el que se le hicieron en la OES Clinic. La angiotomografía se le hicieron ¿dónde? La doctora Yanesi Mediscal. Ok, ahora, ¿cómo fue la operación, Benny? A ver, número uno, tengo que reconocer que esa es mi función aquí. No creía. Yo no aceptaba. Yo no podría entender cómo, sin sintomatología en la cual estas opresiones y estos dolores o estas molestias las relacionaba a la pena, a la parte emocional, la cual la estábamos manejando totalmente normal con mis hijos. Y esto fue en 72 horas, prácticamente, en cuando vemos el resultado. Recuerdo claramente un 3 de noviembre, feriado, que yo no le llamo diosidencia, sino siomicencia, por Xiomara es el nombre de mi mujer. Este hombre no se fue a ninguna parte de ese feriado, y mi hijo se regresa a Salinas y se vienen juntos con Luis Alberto a llevarme a la clínica, y ahí me hacen el calcio score. Y esto era un sábado, entre domingo y lunes, la doctora Landy me hizo la angiotax, sí, fue un lunes, si mal no recuerdo, y Fausto me opera el día 13 de noviembre, 15 de noviembre, y el 17 yo estaba operando pacientes. Ok, cuando volvamos, nuestros invitados son los dos médicos que acaban de mencionar. La doctora Landy Rodríguez y el hemodinamista, se dice, yo parezco especialista ya, que también es cardiólogo, doctor Fausto Heredia, de los más prestigiosos, no solo eso, de los más exitosos, felizmente, en lo que hace. Vencer el miedo de examinarse salva vidas. Ignorar síntomas raros acaba vidas. El corazón merece cuidados ante tanto maltrato por estrés, malos hábitos, poco ejercicio y abuso. Olvidarlo es mortal. Estoy tan emocionado y tan nervioso, como creo que podrán notar, porque usualmente no trato con médicos, peor con médicos que me han salvado la vida, sino con políticos que me la arruinan. Entonces ahí me siento mucho más motivado. Estoy a la defensiva y al ataque. Aquí nada. Aquí tengo gratitud y admiración, pero sobre todo compromiso con ellos de transmitirles a ustedes el valor de este aprendizaje para que resulte útil. Como lo escucharon a Bernardo Bloom, a juicio de él son más de 34 los que, producto de contar la historia, han empezado a examinarse. Les quiero recordar que nos pueden seguir por Facebook y YouTube de Ver a Su Manera. Estamos también en Extinto de Cable por Canal 15 de Vito TV o 709 si quieren alta definición. En DirecTV el canal es 194, corresponde a Manavisión. Señal abierta solo en Manaví. Por radio nos pueden seguir en 101.3 FM Radio Centro. En audio y en imagen para sus plataformas digitales. Por si acaso mañana va a estar el presidente Daniel Noboa ahí a partir de las 7:30 en vivo. No conmigo, con el panel de Punto de Orden de Juan Javier Benetti, Alfonso Harv, Carlos de Tomaso y entiendo que también María Sol Pons. En Manaví, la radio es Candela, 89.3 FM, con K. En Riobamba, la radio es La Bonita del centro del país, 89.3 FM también para Chimborazo, Cotopaxi y Tungurahua. Y en Quito nos reproduce Radio Suceso, 101.7 FM, líder en información en la capital de la República. La doctora Landy Rodríguez estuvo también cuando le invité a la radio para contar la parte que a ella le tocó hacer y la resumió así. Nosotros lo que hacemos es en el tomógrafo determinar cuánta cantidad de calcio tienen tus arterias coronarias. Y eso me da una probabilidad de si tienes o no estenosis o lo mismo obstrucciones significativas de las arterias coronarias, que son las que nutren el corazón. Tenemos 3 importantes arterias en el corazón: la izquierda, la derecha y la circunfleja. 2 de ellas, la izquierda y la circunfleja, nacen de un gran tronco.
Carlos tenía la arteria descendente anterior, que da circulación a una gran porción del corazón, la tenías con una obstrucción proximal del 83%. ¿Qué significa proximal? Bien, inmediatamente nace la arteria. Y tú tenías las otras arterias bastante grandes y tenías una arteria, un ramo intermedio que estaba supliendo esas obstrucciones. Es decir, que el cuerpo fisiológicamente y sabiamente, cuando existe una obstrucción, busca otros lugares por donde pasar. ¿Y por qué no debía seguir así, aunque no me había dado nada todavía? Bien, porque por más de que tenías otra circulación que estaba supliendo el trabajo de la que estaba obstruida, la cantidad de lípido, de grasa que había ahí y de calcio que había ahí era tan significativa que en algún momento podría tener una obstrucción total. ¿Y ahí qué? Si tenía una obstrucción total, ¿qué podía haberme dado? Puede darle a una persona en circunstancias iguales. Bienvenida, doctora. Muchas gracias por la invitación, Carlos. Bien, la enfermedad coronaria, ¿sí? Tiene muchas aristas y tiene mucha complejidad y un gran bagaje dentro de ella mismo. Bien, uno tiene, en las personas que padecen de enfermedad coronaria, pueden desarrollar infartos agudos de miocardio, pueden desarrollar síndromes coronarios crónicos o tener anginas o dolores de pecho, ¿sí? Que no lleven a alguna... que no tengan complicaciones. ¿Okay? ¿Tener obstruidas las arterias es tener una enfermedad coronaria? La enfermedad coronaria, claro, uno no debería tener lípidos ni calcio en las arterias coronarias. Se entiende que podría uno desarrollar algo de calcio y algo de lípidos, pero esto no debería ser significativo, ¿sí? Nosotros tenemos, dentro de lo que habíamos hablado en el panel anterior... ¿Hasta dónde es tolerable entonces? Bien, ¿Hasta qué nivel de obstrucción? No, escúchame. Nosotros hacemos una estratificación del riesgo cardiovascular determinando a través de la clínica y después de los laboratorios y de las imágenes, que es lo que yo voy a hablar. ¿Pero no es cierto que pasado el nivel de obstrucción ya de 40% es lo preocupante? ¿Que hasta Cuando 40%? Depende de la arteria, si es en el tronco de la arteria coronaria es por encima del 50%, si es en las otras arterias es por encima del 70%, una estenosis severa. ¿Qué es ¿sí? estenosis? Una obstrucción severa. Ya. ¿Y quienes tengan menos de eso dirán, no me trato hasta que llegue a ese nivel? No, es que ese es el objetivo de este programa, ¿no? Tratar de examinarnos para prevenir, para identificar y personalizar la terapia y poder identificar quiénes se favorecen del tratamiento médico clínico y quiénes deberían ir a un tratamiento más invasivo. Y ahora, cuente usted qué me hizo, ¿ya? Porque yo vi que durante 10 minutos me pusieron acostado y me inyectaron algún líquido en la vena y a los 10 minutos usted me hizo pasar a un laboratorio como de la NASA que tiene, lleno de visores, y me explicaba lo que preliminarmente había hallado. ¿Qué es eso? Bien, nosotros te hicimos a ti la segunda fase del estudio, que fue una angiotomografía de las arterias coronarias en las que utilizamos contraste, ¿sí? En ese estudio nosotros vamos... ¿Qué es contraste? Contraste es un líquido que pinta las arterias para poder observarlas desde su interior, poder ver la luz, el lumen, ¿sí? Y poder maxificarlas, ¿ok? Ok, por eso es que cuando luego pasamos a los monitores estaba marcado eso. Estaba blanca la arteria porque ya ha pasado un contraste. ¿Y cómo inmediatamente usted tiene una visión preliminar de qué halló? No, las tomografías todas son así, o sea, y la tecnología actual te permite yo soy de la época de los dinosaurios. No. Yo estoy en la época que te sacan una placa, te demoran en imprimir, mañana te la entregamos. No. Yo lo veo en vivo y en directo lo que me hizo. Bien, actualmente los tomógrafos que tenemos tienen múltiples detectores que permiten hacer imágenes, y te digo muchísimas imágenes, hablándote de miles de imágenes en segundos y tener un procesamiento de las imágenes en minutos. Entonces, actualmente es muy rápido. Por ahí se puede demorar a lo mejor el informe, la interpretación, pero las imágenes se tienen al instante. No sé si se acuerda la pregunta que le hice y lo que usted me respondió, cuando me dijo inicialmente aquí hay un nivel de obstrucción de 83%, pero no se alarme, usualmente a veces el aparato sobreregistra. Ya. Sí. Y yo le dije, y teniendo eso, ¿por qué no me ha pasado nada todavía? ¿Qué me respondió usted? Bueno,
todavía no te ha pasado Usted me nada. dijo el corazón El corazón es sabio Carlos, y sabe, el corazón es sabio, igual que muchos de los órganos de nuestro cuerpo, y obviamente ante esa obstrucción suple, trabajando de más o haciendo nuevos ramos que ayuden a suplir esta obstrucción. Ok. ¿sí? ¿Sabe qué me dijo ella? El corazón es perfecto. Las otras dos arterias, viendo que la principal no bombeaba, no sé si esas eran las palabras, sí, la sangre necesaria, comenzaron a mover ellos esa sangre. Y le pregunté yo, y ahora contésteme, ¿qué pasaba si seguía así? Bien, tú ya tenías ciertos síntomas muy sutiles, ¿verdad? Y tenías un gran riesgo coronario porque tenías lípidos elevados. La verdad es que si seguías sin chequearte, una de las probabilidades es que hubieses tenido un infarto agudo de miocardio o alguna otra de las clasificaciones. ¿sí? Ok. Pero lo más importante es eso. Ya ven de lo que me libré, gracias a Dios y gracias a ellos. Ahora, ahí entró en acción el doctor Fausto Heredia, cardiólogo también, hemodinamista, quien invité a la radio para intervenciones breves y para que contara lo que hizo. El criterio de los médicos que te vieron es excelente. Sin embargo, si yo me dejo influenciar ya por los exámenes o decir qué es lo que tengo que hacer, es otra cosa. Yo también soy cardiólogo y soy cardiólogo clínico antes de ser intervencionista. Entonces yo prefiero evaluarte antes de ya tener la percepción o dejarme sesgar por algún otro criterio. Entonces, 1 más 1 y otros estudios, tu antecedente como manavita que yo te dije. ¿Por qué? Por la alimentación. Si bien es cierto, nosotros tenemos factores de riesgo modificables y no modificables. Entre los no modificables está la edad, el género, el antecedente familiar, y los modificables, para que la gente entienda, hacer ejercicio, quitar el sedentarismo. Y bueno, entonces me di cuenta que algo estaba pasando. Después fuimos a los estudios y justamente donde yo le había dicho, encontramos la lesión. ¿Por qué para completar esa evaluación era necesario un cateterismo? Hay unas escalas como la de Forrester and Diamond, en la cual nos dicen la probabilidad que tiene el paciente de padecer enfermedad coronaria. Dolor característico mayor a 40 años y otros antecedentes más, género masculino, que Carlos Vera los tenía. Prosigamos, doctor Fausto Heredia, bienvenido. Muchas gracias, Carlos. ¿Por qué cateterismo y no bypass? Bien, la enfermedad coronaria, se entiende esta enfermedad cuando hay obstrucción en las arterias del corazón, que son 3. La arteria descendente anterior, que es la más importante, que en tu caso la tenías obstruida, la arteria coronaria derecha y la arteria circunfleja. Debemos de entender que desde los 6 meses, primer año de edad que nosotros empezamos a comer, nuestra alimentación, las arterias de a poco se van llenando de partículas de grasa. Más aún si tenemos antecedentes, una carga genética muy alta. No es broma lo que te dije por ser manavita, porque recordemos la alimentación en los manavitas. Ya, pero si tenía 92% de obstrucción en la arteria principal, ¿por qué no un bypass y por qué un cateterismo? Y explique cuál es la diferencia entre los dos. Nosotros siempre nos manejamos en relación a evidencia clínica. La evidencia nos dice que si las 3 arterias del corazón están tapadas, la resolución debe ser quirúrgica, en este caso cirugía de bypass coronario, que la doctora Mónica Gilbert y el doctor Gilbert lo hacen de manera espectacular, con excelentes resultados aquí en el país. Entonces, si no tenemos las 3 arterias tapadas, tenemos otras opciones, dependiendo la severidad de la obstrucción del paciente y lo que puede ocasionar. Cuando comenzó el cateterismo, de paso, me entró esa aguja, lo que sea, por aquí, del ancho de un pelo. Sí, del grosor de un pelo. ¿Por qué ahora por aquí y antes era ingle? ¿Por qué por acá? Bien, todos los caminos conducen a Roma. Cada vez todo va avanzando y lo que queremos nosotros es una atención humanizada. Por eso te pedimos qué tipo de música querías escuchar. Exacto, hasta eso. ¿De qué querías hablar? Estamos hablando, conversando contigo. Me preguntó 3 veces, ¿te duele? ¿Te duele? ¿Te duele? Exacto, porque no vienes a sufrir. Nosotros ya venimos a tratar de tu sufrimiento, ¿verdad? Ahora, que cuando me preguntó el ¿te duele, te duele, te duele? Me explicó él, era porque en ese momento había llegado al punto crítico y resulta, como creo que también lo dijo Benny Bloom, que este hilito que entra tiene al final no solo una cámara, no sé quién la pone ahí ni cómo, tiene un globo que va... ¿Qué va haciendo ese globo? Exacto, este globo que fue creado por el doctor Andreas Grötzing en 1977. A esta arteria que la tenías tapada,
Le llamaban hacedora de viudas, y ya sabes por qué. Ay, Dios. Entonces, este balón que va montado en esa pequeña guía de 0.014 pulgadas del tamaño de un cabello es lo que abre la arteria de tu corazón. En este caso, la arteria más importante del corazón. Como nosotros podemos apreciar en las imágenes, tenías tapado justamente donde la doctora Landi pudo observar. Y mira que no solamente la obstrucción, sino el tipo y el contenido, si te das cuenta, la opacidad es diferente. Yo no me doy cuenta de nada. Ustedes que son los especialistas entienden esta vaina. La opacidad es diferente. Entonces, incluso cuando se abre el balón, hace una cinturita. Al hacer la cintura es cuando está abriendo o dilatando la arteria para restablecer el flujo. Okay, enseguida, y eso es lo que duele. Enseguida vamos a volver a ver esto otra vez. ¿Ya? Pero antes, una vez que abre la arteria, como dice palpa, abre camino, colocan ahí una cosa que se llama stent. Yo conseguí un video para que vean lo que es un stent. Usted explique en qué consiste esta cuestión. Así es una mallita de diferentes aleaciones. Hoy ahí se está aperturando y cuando se abre el stent es donde queda pegado hacia la arteria y es lo que va a cubrir la arteria para evitar que se cierre esta arteria y pueda producir un infarto. Actualmente la generación que nosotros manejamos, incluso lo tenemos aquí en el país, son medicados de última generación. Esto significa que liberan una medicación constantemente para evitar que se tape el stent. Fíjense ustedes en el tamaño. ¿Ok? Fíjense en el tamaño, compárenlo con relación a la uña y al dedo. Es lo que yo siempre digo, recordemos las plumitas que nosotros usamos. Me recuerdan a los resortes de las minas. Exacto, es tal cual. Ojo, y eso se implanta a 16 atmósferas. Imagínate la cantidad de presión que aguanta la arteria. ¿De qué está hecha esa vaina? De cromo cobalto, de diferentes aleaciones. Entonces, al abrirlo, atmósferas, es una presión muy alta. Recordemos con cuántas atmósferas inflamos la llanta de un vehículo. Correcto. ¿No? Entonces, si la extensión de mi obstrucción era larga, ¿por qué prefirió usted colocar 2 stents y no uno solo? Realmente se implantó uno, porque el primero no pudo pasar por la severidad del calcio. Crack, crack, y se rompió, se deformó. Entonces se tuvo que retirar y pasar otro stent de otra plataforma. Me acabo de enterar. Ok. De lo que sí me enteré después, y lo voy a decir con enorme orgullo y consideración para el padre de él, que visto en esas circunstancias, él se vio obligado a usar uno que tenía listo para su padre, en mí. Nosotros utilizamos un balón especial justamente que siempre pido que lo lleven, y hay materiales que se piden que tenerlo de backup muy importantes. ¿Por qué la anestesia fue local y no general? Porque es un procedimiento que actualmente, como mencionamos, se lo hace por la muñeca. Anteriormente se lo hacía por la ingle, pero hoy en día la mayor cantidad de procedimientos se lo hace por la muñeca, por la comodidad para el paciente. Mira, Benny estuvo operando 2 días después. Sacó un niño de 10, 12 libras, me comentó, y yo le dije, Benny, bueno, permiso, estoy bien. Y yo hice el programa 2 días después. Exacto, a pesar que las recomendaciones te indican que debes descansar un poco y no hacer movimientos bruscos con la muñeca, conducir, porque justamente es por una arteria donde nosotros ingresamos y esa arteria puede sangrar. Doctores, muchas gracias. Ambos especializados en la Argentina. Igual como Luis Alberto Gómez, en el famoso Hospital Favaloro, por lo pronto, hasta donde conozco algunos de ellos. Cuando volvamos, la doctora Mónica Gilbert, de quien hemos hablado aquí varias veces en todos los programas anteriores y se los voy a recordar porque ella es cirujana cardiovascular. Vencer el miedo de examinarse salva vidas. Ignorar síntomas raros acaba vidas. El corazón merece cuidados ante tanto maltrato por estrés, malos hábitos, poco ejercicio y abuso. Olvidarlo es mortal. Te quiero recordar que esta campaña en la cual he venido hablando casi 3 meses tiene que ver con la siguiente invitada, la doctora Mónica Gilbert. Se llama Sin donantes no hay trasplantes, porque tras conocerla hace 2 años, que fue un programa de TC que van a ver enseguida, y ver cómo dirigió y se preocupó, que no estaba exactamente en el quirófano, creo que un rato entró, en mi operación, ella se esmeró en transmitir la importancia de que no solamente a los que donan su corazón se permitan extraerlo por parte de familiares, sino de que haya donantes de órganos en general, el corazón principalmente, para salvar vidas.
en este país. Enseguida entraremos en esos detalles. Antes, permítanme recordarles que nos pueden seguir por OnePlus, que es canal 14, el mismo número en las 3 cableras que lo reproducen, Extreme TV Cable, CNT, Claro TV y ahora Zapping en canal 41. Zapping sale en canal 41 de Extreme TV Cable. En el periódico digital Ecuador en Vivo los pueden ver en un resumen que publica apenas concluye el programa en su página de noticias y portal principal. La doctora Gilbert estuvo en TC Televisión hace un par de años, que hizo un programa sobre el tema de trasplantes, sin llegar a imaginar cuán cercano estaría yo a estas realidades, tampoco no necesitándolo, a Dios gracias por ahora. ¿Cuál es el momento culminante, crucial, más delicado, que si se llega y se lo pasa bien, el resto es menos crítico? La realidad es toda la cirugía. Es una cirugía de detalles. Todo es importante. No hay un solo momento. Creo que uno de los momentos más emocionantes para todos los que estamos ahí es cuando el corazón empieza a latir. Todos debemos ser donantes porque los órganos se quedan en la tierra. Los órganos no se van al cielo donde las personas piensen que se van a ir. Uno puede salvar hasta 8 vidas, mejorar la vida de 75 personas con los tejidos. Hace mucho con los órganos que uno no se los va a llevar a ningún lado. La donación se está fortaleciendo, pero nos falta mucho. ¿Qué nos falta? Bienvenida, doctora Mónica Gilbert. Entonces acá, exactamente 3 años, diciembre del 2021. Sí, gracias por el espacio y por la invitación de esa vez y esta. Nos falta mucho, nos falta conciencia, nos falta hacer campañas. Gracias por tener el fin de la campaña que se armó en el 2021. Esa campaña sigue desde entonces. Nos falta conciencia como la sociedad, conciencia también a los médicos de saber identificar qué pacientes se beneficiarían de un trasplante para que no lleguen tarde al trasplante. Y también de qué pacientes son potenciales donantes. Cuando llegan a las emergencias, personas que tienen muerte encefálica, como en algún momento lo hablamos, de identificar a estos donantes para poder obtener los órganos para la gente que está en lista de espera de un trasplante. No se está haciendo, es decir, no hay que esperar que alguien muera para decir en qué estado quedó el corazón, sino que se podría detectar previamente, esta persona le quedan pocos días de vida, pero su corazón podría ser donado. Lo que pasa es que para ser donante de órganos, los potenciales donantes, valga la redundancia, tienen que tener un estado que se llama muerte encefálica, que es decir que su cerebro no funciona más y el resto de órganos funcionan debido a máquinas que tienen conectadas. Entonces ya la persona ha fallecido, su cerebro ya no funciona para nada, pero el resto de sus órganos sí funcionan porque están sostenidos por diferentes máquinas. Y esos son los órganos que se pueden obtener para trasplantar. Pero es el caso más común. Hay Esa otros es la casos única manera de trasplantar corazón. ¿Aquí? De obtener. En líneas generales, en la mayoría de las partes del mundo. No se da, entonces lo que yo quería, hay un accidente, de repente llevan a esa persona a atenderla y sin que tenga muerte encefálica se va a morir, pero por alguna razón su corazón está vital, ¿ahí no funciona? No, porque hay que hacer muchas pruebas para poder, hay que cerciorarse que el paciente tenga muerte encefálica y que sea un potencial donante. Que con razón usted... Pero no es tan fácil. Usted, eso creía yo, de los 36 trasplantes que ha hecho hasta que yo registré su estadística, todos habían sido exitosos. Van 38. Ya lleva 2 más. 2 más. Ok, para ser donante de órganos, ¿hay en vida que autorizar eso en el Ecuador? Sí, se hace en el registro civil cuando uno va a sacar la cédula o cuando la va a renovar. Ese es el momento de decir que sí a la donación de órganos. La ley estipula que todas las personas ecuatorianas o extranjeros nacionalizados en el Ecuador mayores de 18 años son donantes, salvo que expresamente digamos que no. Exactamente, salvo que cuando usted vaya a renovar la cédula diga yo no quiero ser donante. Ok, ahora, siendo así, ¿por qué en algunos casos en que se ha querido donar ese corazón y la persona aceptó, o mejor dicho, no renunció, que vendría a ser en este caso, y estuvo en ese caso de muerte, en esa circunstancia, muerte clínica, cuando quisieron extraer el órgano, los pacientes, los familiares se pusieron, no, ya está muerto, no le metan cuchilla encima de eso? Eso puede pasar y es muy común que pase, pero ahí entra ya un poco la experticia del equipo que está a cargo, porque si bien la ley los ampara, esto también tiene mucha bioética y mucho humanismo de por medio, y hay un duelo de por medio. Hay que pensar que para una persona es el día más feliz de su vida porque recibe un órgano, pero para una familia es el peor día de su vida porque se está muriendo un ser querido. Entonces hay que dejar pasar el proceso de duelo, hablar con ellos, explicar la necesidad de que hay gente esperando un órgano para vivir
Y la mayoría de las veces es exitosa. La familia generalmente al comienzo hay una negativa, pero después en el proceso de las horas y el tiempo van entendiendo y uno les va explicando que no es que vamos a hacer nada malo, sino que se puede salvar a mucha gente con esa decisión que igual ya la persona que falleció ya la tomó, pero la familia tiene que estar igual de acuerdo. Cuando volvamos, un caso de los tantos exitosos de la doctora Gilbert, que hace 3 años presentamos en televisión y queremos recordar ahora para que vean ustedes la extraordinaria reacción de quien prolonga su vida por un corazón donado. Vencer el miedo a examinarse salva vidas. Ignorar síntomas raros acaba vidas. El corazón merece cuidados ante tanto maltrato por estrés, malos hábitos, poco ejercicio y abuso. Olvidarlo es mortal. Estamos hablando de que examinarse salva vidas. Y este mensaje llega a los Estados Unidos a través de Macro Digital, una cablera con enorme cantidad de suscriptores ecuatorianos, pero también con señal en Ecuador, en Cable Familia, en Manta y Montecristi, Supercable Macará en Loja, Colorados Visión en Santo Domingo de los Áchilas, Vallevisión Play en Quito y Cumbayá, siempre me piden mencionar eso, 11 Play en todo el Ecuador y Galápagos y CNT Play en todo el Ecuador y Galápagos. Solamente por eso recibí tantos saludos la semana pasada de Galápagos. ¿Saben quién está allí? Ener Valencia, no puedo mostrar la foto, y me la mandó una de las colaboradoras del programa. Ahora, recordemos el caso de Charito, Rosario Fonseca, una de las personas que recibió un trasplante de corazón, una operación realizada por la doctora Mónica Gilbert, cuando contó su experiencia en un programa que hicimos hace 3 años en TC. Rosario, ¿cómo se siente? Muy bien. ¿Sí? Sí. ¿Qué la decidió hacerse la operación? El cambio de mi vida. ¿Cómo era antes? Una vida muy triste, sin poder hacer nada. Que me iba acomplejando cada día más, sin poder realizar todos mis sueños y sin poder trabajar. ¿En qué se veía limitada, por ejemplo, Rosario? En esfuerzos físicos, en hablar mucho tiempo, en no poder casi hacer prácticamente nada, no podía ni caminar. Su expresión, su alegría, su sonrisa, sus nervios, me llena la vida. O sea, no tiene idea. Gracias. Todo lo que transmite su mirada, y creo que los televidentes lo están viendo. Dígame qué planes tiene. Acabar de estudiar. Acabar de estudiar. ¿Qué piensa estudiar? Sí, enfermería. Siempre fue mi sueño eso. ¿Y comenzó? Sí, lastimosamente no supe aprovechar cuando era joven, pero luego continué, acabé el bachillerato y me enfermé. Entonces no continué con la licenciatura que deseo. Ok, ¿puedo ser indiscreto? Sí. ¿Está enamorada? No. ¿Piensa enamorarse? Ya no. ¿Ya no? ¿Tiene hijos? No. Sí, tengo tres hijas. ¿Con el mismo? No. Ok. De todos matrimonios. Está bien. Ya no soy el único. Para variar, imprudente. Volviendo al tema de los trasplantes. ¿Cuánto demora una operación de trasplante de corazón promedio? Más o menos 5 horas. ¿Por qué dijo usted que una persona puede donar hasta 8 órganos cuando fallece? ¿En cuáles pensaba? En los pulmones, el hígado, páncreas, intestino, riñones, además de córneas y tejidos. ¿Ha habido algún caso similar así? Similar a Queen. Ahí está una persona que haya donado tanto de una sola muerte. Sí, se puede. La mayoría de los donantes se pueden donar casi todos los órganos, pero en este país todavía no hay programas para ciertos órganos. ¿Cómo cuáles? Como pulmón, páncreas e intestino. ¿Qué quiere decir no ha habido programa o no hay programa para eso? No hay centros habilitados para hacer esas cirugías, ni para hacerlas ni para seguirlos en el tiempo. Lo que existe en la actualidad es córneas, corazón, riñón, hígado y tejidos que se utilizan para diferentes cirugías. ¿Tejidos es básicamente para los quemados? Tejidos como piel, tejidos, ligamentos y huesos. Ok. Y las córneas que ya las mencioné. ¿Qué hay que hacer en la legislación para esto? ¿Hay que hacer algún cambio? La legislación es clara, que dice que todos somos donantes por default. Más allá de cambiar la legislación, sí creo que hay que fortalecer la educación de la sociedad en este tema de la donación, porque mucha gente se beneficia con este tema, y además fortalecer el sistema de salud en relación a los trasplantes. Todavía está desarticulado el seguimiento de estos pacientes,
¿A dónde se van estos pacientes después de que se trasplantan? Nosotros lo seguimos todo un tiempo, pero esto se hace en una bola de nieve muy grande que las instituciones como en la cual yo trabajo, es difícil solventarlo económicamente. A eso iba. Sí. ¿Cómo hace usted cuando un paciente que lo necesita está listo, un paciente o una persona que fallece resulta adecuada y la persona no puede pagar la operación? Esto lo cubre la red pública de salud. El subsistema al cual el paciente pertenezca, sea ministerio, IES, ISFA, ISPOL, cualquiera de esos, o su seguro privado en caso de que lo tenga. La realidad es que el 70% de los pacientes trasplantados son del Ministerio de Salud Pública, de los de la institución donde trabajo yo, y el otro 30% son, como el 29% son de la Seguridad Social y el 1% del ISPOL. Lo último, ¿por qué tanta gente, como yo, especialmente hombres, subestiman sus síntomas, no quieren reconocerlos, dicen no tenerlos y se chequean tan tarde? Porque los hombres creen que son los fuertes del mundo y la realidad es que la gente no puede, ya lo comentó el doctor Blum antes, no tenía síntomas, la realidad es que sí tenía ciertos síntomas que habían pasado desapercibidos. Usted conoce a un paciente que se operó que también tenía síntomas pero los dejan desapercibidos porque nadie quiere entender que puede estar enfermo, nadie quiere aseverar que tienes una enfermedad. Y la realidad es que lo que invito a la gente que está viendo este programa es que ante cualquier síntoma siempre es mejor chequearse. Mejor es que no sea nada a que después sea algo que uno tiene que lamentarse. Entonces hay que prevenirlo. En la cabina eso es para Pedro Lozada. ¿Estás oyendo? Ante cualquier síntoma siempre es mejor chequearse. Cuando volvamos, mi gratitud y comentario final a propósito de los médicos que nos han acompañado aquí y una recomendación más para ustedes. Vencer el miedo, examinarse salva vidas. Ignorar síntomas raros acaba vidas. El corazón merece cuidados ante tanto maltrato por estrés, malos hábitos, poco ejercicio y abuso. Olvidarlo es mortal. Les recuerdo que este programa se emite desde los estudios del canal 24/7 que pueden apreciar en distintas cableras. También Extreme TV Cable es canal 3, en Claro TV es 9, en DiviNet es... Dime el número, 16, 69, 99, ya ves, está muy lejos. Y en el canal ACS sí veo, bien, es 09, ¿verdad? 09, 99, 09, ok. Extraño al doctor Roberto Gilbert, que no pudo acompañarnos por uno de sus 101,000 compromisos, esta vez felizmente personal. No tenía que ver con lo médico, no tenía que ver con lo deportivo, no tenía que ver con el tiro. En su clínica se pudo realizar mi operación, gracias al angiógrafo que tiene ahí, que de paso la US Clinic está instalando también. Pero más allá, destacar en el caso de Roberto lo extraordinariamente humanista que es este señor. A propósito de lentes, estuve con mi optometrista, que tuvo hace algunos años una operación muy delicada de su madre. 15 días, no era un tema del corazón en su clínica. Cáncer, fase final. Y al concluir finalmente su estadía allí, preguntó el optometrista, que me pidió no revelar, fue una coincidencia ayer, su nombre, ¿cuánto es? 0. La Fundación Roberto Gilbert Elizalde lo cubre. Gracias a médicos que entienden así su misión y su vocación, hay gente que se salva en este país. Pero es gracias a otros que, como el ginecólogo Bernardo Blum, se animaron a ir a contar su experiencia y de contarla, complementada con Luis Alberto Gómez, transmitirla a otros para que entiendan lo que aquí se ha hablado a lo largo del programa. Y yo no entendía la necesidad de examinarse a tiempo, no en mi caso, tardíamente y providencialmente, salvado por ellos y por Dios, porque me dijo Fausto Heredia, cuando le pregunté, doctor, ¿y por qué con lo que tengo no me ha dado algo antes? Y me dijo, don Carlos, me sentí viejo, don Carlos, alguna misión le debe tener Dios aquí todavía que no se lo ha llevado. Y gracias a profesionales como Mónica Gilbert o Landy Rodríguez, hubo una detección temprana del nivel de gravedad de la afección que motivaron a que acudiera, aunque tarde todavía a tiempo, atenderme. Ustedes no esperen más, no esperen estar como yo,
gracias a que a las 48 horas pude trabajar normalmente. No siempre en todos los casos es así. Tampoco todos los días coinciden un grupo de profesionales de este nivel y de esta calidad para acertar en todos los casos. Ellos son la mano que instrumentó Dios para ejecutar su decisión, que era de que por alguna razón yo siga. Esta es una de esas razones. Comunicarles a ustedes mi experiencia para que hagan lo que dice el programa, examinarse, porque eso salva vidas. En esta Navidad, en este Año Nuevo, no priven a sus familias de su vida. Examínense a tiempo. Buenas noches.